Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa en 3 puntos. Para iniciar con nuestros comentarios, nuestros temas de opinión y también llevar todas las informaciones nacionales como internacionales y compartirla con todos ustedes. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, miércoles, casi llegando hacia el miércoles, tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenido a su programa en 3 puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes, que están frente a su televisor para compartir pues estos temas de interés. Cuéntame, hermano, ¿cómo andamos? ¿Cómo arrancamos? Bueno, hay informaciones que puede ser que se vean interesantes, pero también puede ser que muchos no lo sientan así. Me refiero a las informaciones que dio a conocer el Servicio Nacional de Salud, que lo representa el doctor Mario Lama. Se inició un programa de protocolar con 33 hospitales donde van a ser atendidos los ciudadanos haitianos, parturientas. Y esos 33 hospitales hoy se está haciendo, me refiero hoy en día, se está haciendo una evaluación de cuál ha sido el comportamiento después que empezó desde el 21 de abril y cómo han sido las atenciones que han tenido los ciudadanos o las ciudadanas haitianas. Bueno, dentro de ese proceso ya se tienen números, por lo menos estadísticos, de cómo anda el comportamiento en cuanto a la asistencia. Por ejemplo, se daba a conocer que 7.000 parturientas asistían de manera normal a los hospitales públicos allí a dar a luz, a alumbrar, a parir. Esos ciudadanas se transportaban aquí de muchísimas maneras. Muchos decían que tenían agentes de negocios para llevar a los hospitales y eso les cobraban para hacer esos partos que no lo pagaban en el hospital, sino se lo pagaban a particulares como forma de negocio. De esa cantidad de 7.000, que representaba 7.900, casi 8.000 parturientas que tenían asistencia a los hospitales, representaba un 38%. Para lo que fue la evaluación del mes de mayo, se dio a conocer que de 8.000, eso se redujo a 7.300, 7.200 parturientas para un 17%. Un gran porcentaje a la baja en cuanto a las cantidades de parturientas, y esto es significativo. También se hizo una evaluación de enero a mayo y se da cuenta que dentro de lo que todo ha sido el proceso de atenciones, pues hay un 67%. En cuanto a los servicios, que teníamos alrededor de 41.000 consultas, 44.000, 41.000 consultas, pues eso se redujo extraordinariamente a una cantidad de 7.000, 8.000 consultas. Eso quiere decir, que tiene República Dominicana en cuanto al control en esa red de hospitales que le están dando servicio a la parturienta, de acuerdo al protocolo establecido como control migratorio, algo interesante. Lo que falta aquí es dar a conocer las estadísticas de qué representa en dinero todos estos controles que se han establecido. Muchos decía sienten dolor porque da mucha pena de que muchas parturientas no puedan asistir de manera abierta como estaba, por razones ya que tenemos un proceso de control en todo el sistema, y otras que quizás lo necesitan por temor a ser apresadas, a ser repatriadas otra vez a su país, entonces no asisten a esos cuidados médicos que se estaban dando de manera, diríamos, desproporcionada en su momento. Pero hay que establecer controles migratorios, es lamentable, es doloroso, pero sí el sistema que se está implementando creemos que es lo que lleva a República Dominicana como país y le asiste. Es decir, que lamentablemente hay causas que son de sentimentales, de humanidad, que ustedes lo hacen, pero el costo que esto representa, pues la carga financiera, nuestro país es que la está llevando en el hombro, lamentablemente. Mira, Flavio, oye la cantidad de servicios que le ofrecía la red hospitalaria pública a esos nacionales ilegales.
La consulta de ciudadanos haitianos decreció de 44.191 en enero a 14.000 Ajá. en mayo de este año, para una reducción de 67.36. También las emergencias registran una baja de 41.000 de 41.044 a 13.000. Y todos los servicios que aplicaba o que daba la red pública han ido a la baja. Para mí esto tiene dos lecturas. Primero, el plan de operativo que tiene la Dirección General de Migración. Y lo segundo es que al dominicano que encuentren trasladando, transportando a un ilegal, es sometido a la acción de la justicia. Ya todo el mundo está cogiendo miedo a transportar ilegales embarazadas para llegar a la red hospitalaria dominicana. Eso es plausible, es significativo, pero hay que hacer lo que se llamaba antes, un paredón moral contra esos malos dominicanos, ya sea que tengan uniforme o como que no tengan uniforme, y hacerle una declaración social como lo había antes, para que no sigamos fomentando la ilegalidad y beneficiándose de la legalidad toda esa red que traían a los dominicanos, traían a los haitianos, incluyendo militares. Bueno, yo te voy a decir la verdad con ese tema. Ojalá no sea un efecto publicitario lo que se esté buscando, porque eso siga, pues, cancha abierta. Y lo digo porque, por ejemplo, lo que se sometieron o dieron a conocer en el día de hoy, 2 o 3 soldados, ex soldados, que se le dieron 10 años, le cantaron 10 años, y a los civiles le cantaron 5 años, 2 o 3 civiles. Ahora, ¿cuántos no vienen haciendo esas operaciones? De toda la vida. De toda la vida. Y la cantidad que me están presentando es una cantidad irrisoria para la cantidad que se mueve, porque es una organización. Y en esa organización hay hasta militares de altos rangos que se han nutrido y han tenido pingües beneficios a través de esa actividad ilegal. Entonces, por eso digo que puede ser un efecto publicitario para decir, estamos tomando una acción, pero la cantidad de personas que viven alrededor de la frontera, Elías Piña, Pedernales, Dajabón, pues viven de eso, de traficar con los haitianos. Había una señora que fue sometida también, que se ocupaba de, después que le traían aquí, le tenía una casa para aguarecerlo y tenerlos ahí para luego hacer la distribución aquí en el país. También Casa de acogida. es una casa de acogida, así mismo es. Entonces, te quiere decir que eso se sabe en esa frontera, todos los que se han ocupado de traer y traficar con los ciudadanos haitianos. Además de eso, el contrabando. El contrabando está ahí también ahí. Ahí está el cigarrillo. Agarran un día un carrito quizás que no está conectado o ese no dio lo que tenía que dar o no cumplió con lo que tenía que cumplir. Bueno, pues usted lo agarra y se hace una publicidad. Realmente eso es un foco realmente de contrabandistas, de traficantes y de muchísimas cosas que hay en la frontera, a pesar de estar sellada de soldados dominicanos que están resguardando nuestras fronteras. Pero se filtran todas esas cosas porque el dinero corre por ahí y mucho dinero que corre. Si tú te pones a ver las unidades bancarias, el sistema financiero que existe por ahí, es un sistema financiero que parece que tú estás en la capital. La banca estira, todas las bancas están ahí alrededor de la frontera de Dajabón y esa zona. Claro, hay mucho comercio, pero ahí se cuela todo. Todo. Todas Es las decir fronteras que son permeables en toda ojalá parte del que mundo. este ejemplo que se quiso presentar no sea un efecto publicitario, sino que sea una acción real de persecución contra los traidores a la patria, porque son traidores a la patria los que hacen la tarea de traficar con los ilegales, además del abuso que cometen, porque le cobran una cantidad de dinero impresionante, que realmente lo que hacen es que esas familias abusan de ella por su situación, porque hay que estar claro, su situación es de inestabilidad, hay una situación allí de no seguridad para la familia y hay condiciones, pero realmente debemos proteger nuestra frontera. Adelante, Guillermo.
Muy bien, en otro orden tenemos, en el día de hoy fue anunciado por parte del Poder Ejecutivo la presentación ante el Congreso Nacional de un proyecto de ley para regular los juegos de azar en el país. Esto viene a actualizar, diríamos, los diferentes tipos de juegos de azar, tanto los que se juegan de manera presencial como los que se juegan a nivel del Internet. Y se propone la creación de una dirección general de juegos de azar para que tenga el control de las bancas deportivas, las bancas de lotería, los bingos, los casinos, las bancas hípicas, las rifas benéficas y no benéficas, entre otras. O sea, todo lo que tiene que ver las máquinas tragamonedas, se establecen también una serie de un aumento a los impuestos de cada una de ellas en lo que tiene que ver con las bancas de loterías. Actualmente pagan unos 50,000 pesos anual, se le está incrementando a 60,000 y tantos pesos. Anual, y de igual forma también se le va a aplicar un 1% de impuestos a las ventas brutas. Hay una serie también de disposiciones, lo que tiene que ver con la distancia, y podemos también ver que en este proyecto de ley el gobierno deberá desarrollar una plataforma tecnológica para cobrar los impuestos de forma digital a cada equipo en operación. Eso es una responsabilidad de los organismos tributarios, entiéndase la DGI, a los fines de que estos puedan crear las herramientas tecnológicas para poner en funcionamiento o en práctica esta disposición legal al momento de ser aprobada. También nosotros vemos que hay una gracia que se le da hasta tanto esto se creen las herramientas tecnológicas y van a pagar un monto específico, fijo, hasta tanto se puedan adecúen la Dirección General de Impuestos Internos sus sistemas para el cobro, porque van a tener un control de cada máquina que va a operar. De manera que ahí vemos que a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo se ha sometido este proyecto de ley para regular, reitero, supervisar y enfrentar el lavado de activos, lo que se ha dicho, en los juegos de azar. Y para ello, pues se van a tomar esa serie de disposiciones, lo que tiene que ver con como decía anteriormente, las máquinas tragamonedas, la casa de apuestas, las bancas deportivas, casa de lotería, agencias hípicas, sorteo de lotería nacional, electrónica, puntos de ventas de lotería, máquinas tragamonedas, salas tragamonedas, juegos de azar, apuestas por internet, juegos de azar virtuales, bingos tradicionales, bingos electrónicos, rifas benéficas y no benéficas, entre otros. Pero podemos seguir detallando eso, Flavio, después que bajemos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y continuamos con nuestro programa en 3 puntos. Ya de regreso aquí. Guillermo, ¿qué te queda? Mira, a ver. Sí, mira, hay una serie de detalles con relación, como decíamos anteriormente, en lo que tiene que ver con el proyecto de ley para regular, supervisar los juegos de azar. Decía que se pretende crear una dirección general de juegos de azar que tendría el control sobre la operatividad de los juegos. Y en los casinos, en su artículo 36 específicamente, la propuesta señala que los casinos solo podrán operar dentro de los hoteles de 4 estrellas en adelante. Los que tengan entre 1 a 15 mesas pagarán 55,853 pesos por cada una, mientras que para los de 36 en adelante la tarifa por mesa será de 85,900 pesos anuales. Además, cada máquina tragamoneda en un casino pagará al mes un 5% de las ventas brutas y se entregará un párrafo transitorio para cobrar una cuota mensual de 14,000 pesos hasta que las autoridades tributarias desarrollen un sistema tecnológico, como decíamos en el segmento anterior. Las bancas deportivas deben estar a 500 metros de las entidades antes señaladas, tampoco deben pasar de 10 máquinas tragamonedas y no debe de estar
instalada en ninguna sección o paraje del país. O sea, en las zonas rurales no se permitirían. Las que operen en las áreas metropolitanas del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, pagarán 386.673 pesos anuales por concepto de operación y las del resto del territorio 257.782 pesos. Además, para entrar en operación deberán pagar unos 794.414 pesos más el 1% de las ventas brutas al mes. Hasta que se desarrolle, como decíamos, la plataforma, esta pagará 9.500 pesos al mes por las ventas brutas. Y las máquinas tragamonedas, dice que dentro de este proyecto, indica que estas máquinas, que hay mucha tela por donde cortar en esta, que solo serán permitidas en casinos, hoteles y de 1 a 3 estrellas, así como las casas de apuesta. Ahí van a reclamar que hay una discriminación porque los casinos no tienen estatus, diríamos, en cuanto a la posición económica de la persona. Ahí va todo tipo de personas y solamente se le está permitiendo a los hoteles de 4 estrellas en adelante y la bagatela, la máquina tragamoneda a los hotelitos de 1 a 3 estrellas. Ahí te voy a preguntar, Caramba. seguro que se van a necesitar inspectores ahí, ¿verdad? Hay inspectores. Sí, Se va- claro, eso se tiene que crear una estructura. Esa estructura, Una estructura. donde hay inspectores, las cosas se dañan. Bueno, Pero imagínate. Así que, yo tengo- Entonces, ya tú se sabes. sancionará a los propietarios que las instalen en los colmados y centros de diversión y entretenimientos. En los colmados están al granel y todos sabemos que eso es una mafia que no está dirigida por, como se dice popularmente, por chivitos hartos de jobo. No, ahí sabemos que hay militares y hay todo tipo de personas involucradas en ese tipo de situaciones y que han enfrentado a las autoridades en su momento, creyéndose que están por encima del bien y del mal, cuando las autoridades han incautado, han accionado en ese orden. Pero todos sabemos cómo los colmaderos la esconden también, hacen unos cuarticos aparte. Secreto. Sí, secretos, que no se visualicen mucho, y ahí las autoridades van a tener mucha tela por donde cortar. Los juegos por internet, a través del internet, tendrán un impuesto del 10% de las ventas brutas al mes. No obstante, otro párrafo transitorio señala que las empresas pagarán 5 millones de pesos cada 30 días hasta que se habilite una plataforma tecnológica. ¿Cómo? No obstante, señala que las empresas pagarán 5 millones de pesos mensual. mucho dinero. Es un poco, yo me lo encuentro. No, Bueno, hay que ver cuáles son. Dependiendo. Hay que ver, porque si decirte. se trata de esas compañías que todos conocemos, sabemos que tienen también pingües beneficios. Pero, coño, 5 millones. Pero hay bueno, una pregunta, de Guillermo. no hacerlo, la Dirección General de Juegos de Azar, pues suspendería el dominio de la página. Y sobre las loterías, con relación a las casas o bancas de lotería, las banquitas, como se le llama, o las bancas esas que están al granel, dice que deberían estar ubicadas a una distancia mínima de 200 metros de escuelas y colegios, estancias, centros de salud, iglesias e instituciones estatales. El proyecto modifica también para aumentar, como decía en el segmento anterior, de 50.000 a 60.149 pesos, más el 1% de las ventas brutas. También para registrar una banca, el impuesto para la patente, diríamos, para el permiso de operación, son 317.765 pesos por concepto de ese registro. Y se cobrará un impuesto transitorio mensual de 2.400 pesos a cada banca hasta que complete el proceso de interconexión que, como decía, van a estar conectadas al sistema de la Dirección General de Juegos de Azar para tener el control y de igual manera también al sistema tributario. Las loterías electrónicas, que también deberán estar a 200 metros de centros educativos y de salud, y el proyecto propone que paguen al mes el 24% de las ventas brutas de los sorteos acumulativos, el 5% de los no acumulativos, y 54.000 pesos por año por concepto de operación, y también incluyen el 1% de las ventas brutas. En cuanto a los bingos, estos deberán estar entre 100, 300 y 500 metros de escuelas, pero no entiendo. Bueno, a 100.
300 y 500 metros de escuelas a 500 metros de otros bingos y zonas rurales. Bueno, ahí puedo entender respectivamente y deberían pagar el impuesto de un 10% de las ventas brutas al mes. Sobre las infracciones, también hay otros puntos que cada negocio tendrá obligatoriamente el mensaje de su entrada, de jugar compulsivamente, que afecta la salud, precedido de la ley sobre el consumo del alcohol, también que la Dirección General de Juegos de Azar se reserva la entrega de la licencia, entre otros. El presidente Abinader justificó en su carta a Ricardo de los Santos, que fue el presidente del Senado, que por ahí fue que se depositó, que señala además que se busca establecer mecanismos legales y tecnológicos que eviten la participación de menores de edad en las plataformas de apuestas, así como crear mecanismos también para resguardar la ciberseguridad de los usuarios. Y el Pleno del Senado envió la legislatura a una comisión para su estudio, pero no habla de Prepárate, Guillermo, que tú tienes banca y tú estás interesado en eso. ¿Tú tienes banca? ¿Tú eres banquero? No tengo. Salud, vamos a brindar con un sabroso Vamos a brindar de pera de rica para poderte brindar con la salud y sobre Así todo es. con la calidad de un producto que está presente en cada momento, como es un rico, sabroso jugo de pera de rica. Salud para todos ustedes. Así es. Salud. Mira, Flavio, Javier decía fuera del aire que si no se contemplaba los días para la operatividad de estos juegos, y creo que es una de las fallas que tiene ese proyecto de ley, porque no es posible que diario nosotros tenemos un promedio de 20 loterías, diario, cuando antes todos recordábamos el origen de la lotería. El padre Villini fue el protagonista de esto y se hizo como una forma de ayudas benéficas. Pero ya esto ha cambiado el rumbo realmente y no hacen aproximadamente unos 30 o 20 y pico de años, Flavio, más o menos unos 30 años, la lotería era una sola vez en la semana, los domingos. Luego se cambió a los 2 días a la semana, miércoles y domingo. Aunque había una lotería por abajo diaria, que era la famosa Caraquita. Que era en Caracas, Exacto, Venezuela. de Venezuela, que era de noche, que era ilegal, pero no era padrinada por el Estado. Y hoy tenemos, hoy en día, diario, aproximadamente 20 loterías. Eso es imposible. Pero que hay preguntas, y muchas preguntas, sobre el tema de la lotería. Seguiremos con las 20 sorteos diarios que se celebran de las diferentes loterías en la República Dominicana. Es la primera pregunta. La Eso es lo que segunda pregunta. ¿Cómo es posible que la Lotería Nacional realice diariamente sorteos cuando ellos, entiendes, la Lotería Nacional nada más tiene sorteo para ellos una vez a la semana, que es los domingos? Entonces le hace a las demás bancas, le está realizando los sorteos diariamente y por eso cobra un fees. Bueno, donde yo que voy a los pueblos, lo primero es que veo una serie de bancas de apuestas en serie, todas juntas, una competencia Cada increíble. 10 metros. Entonces, de acuerdo a los que son expertos en estos temas, se dice que las loterías, legales e ilegales, son un calmante a la pobreza. Y lo permiten los gobiernos porque eso baja presión social a los gobiernos. O un veneno a la pobreza. Bueno, Depende de cómo tú lo depende veas. de cómo tú lo veas. Es un veneno porque es un veneno, pero eso es un calmante porque la esperanza de noche a noche, el que juega, es que se va a sacar y va a resolver su problema. Entonces ese es el calmante que tienen hasta que se Me duerme. recuerdo una tía que yo tenía. ¿Cuántas bancas era que tú tenías, Guillermo? Mis hijos, de la única manera que el pobre puede hacer algo a jugar, jueguen, oye el consejo. Ese es el calmante. Los domingos están esperando hasta que salga el premio, ya está la cerveza preparada, pero de que se perdió lo que se bebieron, más lo que esperarse. Pero que ¿cuántas no se bancas era sacaron. que tú tenías, Guillermo? Yo ¿Tienes, Guillermo? tenía, pero hace ¿Cuántas mucho que tú salí del tienes? negocio. Yo tenía pocas. Pero lo grande, lo doloroso de esto es, Vamos a la pausa. vamos a la pausa Vamos a la pausa para continuar continuar. con el tema, que está muy interesante.
Guillermo, tú decías que no, que empezaste con una o dos, pero no dio resultado porque tú no querías continuar en el negocio. ¿Cómo fue el asunto? No, no tenía unas cuantas maquinitas, la vendía Javier. Bueno, ¿Tú me yo nunca he entiendes, sido, pa? Sí. yo nunca he trabajado con banca, pero hay un detalle que me llama mucho la atención y es que así como los choferes, como manejaban muchos recursos, han ido ahora atrás del poder político, ¿cuántos diputados, senadores, a través de su oficio, son dueños o son dueños de currules? Pero así pasa con los banqueros. Los banqueros, como manejan muchos recursos diarios en la República Dominicana, han ido atrás del poder político. Y tú tienes que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hay muchos honorables legisladores que no saben ni hablar, que son banqueros, o no banqueros, riferos. A mí no me gusta decirle banqueros porque los banqueros son una profesión digna y una profesión de mucho prestigio. Riferos, ¿cuántos diputados tenemos en nuestra honorable Cámara de Diputados que son riferos? ¿Cuántos senadores tenemos en nuestra honorable Senado que son riferos, choferes? Y ese es el origen. Y no creo, y yo se lo digo ahora, que ese proyecto de ley pase sin dificultad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque nadie va a hacer o nadie va a aprobar cuchillo para su garganta en nuestras honorables cámaras legislativas. Ahí hay más de 10 riferos dentro de la Cámara de Diputados. Todo el mundo quiere ser diputado cuando manejan muchos recursos. Incluso hay unos que son muy cuestionados en la sociedad dominicana, que son los más votados, y es precisamente por esa situación de rifero. Entonces, vamos a ponerle coto a todo lo que ha sido el sector rifero en la República Dominicana, porque jugar con la miseria de un pueblo duele. Y para eso es el Estado, para que el Estado regule y esos recursos que se prestan a muchas cosas, incluyendo lavado de activos, sea controlado. Entonces, vamos a hacer lo que sea posible para proteger a nuestro glorioso, humilde, noble pueblo dominicano. ¿No te acuerdas de alguien cuando dije noble? Ah, Luis Manuel. Mira, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo en el día de hoy que sectores empiezan a tener ya su embestida contra el Congreso para que no se apruebe el proyecto de Código Penal. Es una declaración bastante interesante porque es en la boca del presidente de la Cámara de Diputados, donde dice que esos francotiradores ya están operando para que no se apruebe el proyecto de Código Penal. Y que son lo mismo, dice él, que han hecho todas esas tareas en otros momentos, también se han opuesto. Entonces, ¿cuáles son esos sectores? Hay que identificarlos, hay que decir quiénes son los que impiden precisamente el desarrollo. Él dio a conocer que son los mismos que no quieren que se apruebe las 3 causales, es un sector, y otro es el de los de género, de sexo. Son 2 sectores que son tan poderosos, esos sectores que le tumban el pulso a los congresistas y le tumban el pulso a lo que debería ser el buen funcionamiento de una sociedad de manera jurídica. Entonces, esas informaciones en voz y en la boca del presidente de la Cámara de Diputados, porque ahora mismo hay este proyecto donde se dio a conocer que se está trabajando a vapor. Se dio unas instrucciones para que trabajen 3 días consecutivos antes que termine esta legislatura, para ver si se termina de aprobar este código penal. Entonces, si tenemos un francotiradores que
tú puedes estar seguro que son sectores poderosos, que hay que identificarlos y decir quiénes son. Porque realmente se viene abogando por esto. Tenemos 25 años detenidos con este código, subiendo, guardándose, se presenta, se quita, se pone. Por la misma gente, por estos que no quieren el desarrollo del país, que sigamos teniendo un código penal totalmente desfasado, anacrónico en todo el sentido, tanto por los que son las multas, lo que es la aplicación de la ley, las penas. Oye, vamos a continuar con este código por 2 o 3, con un grupito que se conoce quiénes son. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad de manera conjunta, tanto el Congreso como en los diputados como los senadores, que se unifiquen y tomen decisiones firmes. Aquí el ánimo, esta es la mejor oportunidad, porque está de acuerdo la Procuradora General de la República, públicamente ha abogado porque se haga la aprobación de este código. Tenemos a Portentini, que representa a los abogados, que también se ha pronunciado. Se ha pronunciado el defensor del pueblo. Se han pronunciado los sectores jurídicos del país y la sociedad también. Yo creo que este es el momento más oportuno para que este código, este proyecto del Código Penal sea definitivamente aprobado. Ahora, identifiquemos los sectores que se oponen. Mira, en otro orden, Flavio, eso que tú acabas de decir, de la aprobación del Código Penal, vamos a ver si se materializa lo que Pacheco ha dicho, que en esta legislatura él asegura que será aprobado el Código Penal. Y es Ahora, justo de que ya realmente se le ponga la tapa al pomo con esto. Y esos artículos, por ejemplo, de las famosas 3 causales, que son los que han traído prácticamente las diferencias entre ambos sectores, que se echen a un lado y se busque un bajadero de manera estratégica y se diga lo que se dijo en un momento, que eso se iba a aprobar en una ley especial aparte, que se iba a conocer, para que ya lo saquen de ahí, problemas resueltos, y no se le dé tanta vuelta a eso. ¿Cuántos años no tenemos dándole vuelta en el Congreso Nacional? mira, Guillermo, compromisos de campaña son compromisos de campaña que hay que cumplirlo. ¿Y cuándo que se cumple eso? ¿Cómo es? ¿Cuándo se cumple eso aquí? No, pero No, los liderazgos políticos para buscarse la simpatía de todos los sectores han hecho compromiso político con las 3 causales. Van a donde los feministas y le dicen, te vamos a aprobar las 3 causales. Y no voy a hablar de Danilo, no voy a hablar de Leonel, no voy a hablar de Luis Abinader. Todos han hecho compromiso con las 3 causales. Todos, porque incluso eso fue aprobado en el gobierno de Danilo Medina y lo devolvió Danilo Medina. Lo objetó porque no tenían las 3 causales. Vamos a estar claros, eso es la historia, está ahí. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo? Todos se comprometieron y ahora todo el mundo, por presión de la Iglesia Católica y por presión de las iglesias protestantes, no están de acuerdo con las 3 causales. Y ahora se está buscando un bajadero de sacar las 3 causales y ponerla como una ley eminentemente especial. Y yo no estoy de acuerdo. Si hay compromiso que hay que cumplir. Compromiso de campaña, eso es pura Compromiso tontería. de Ahora, campaña son como eso es los pura muertos de tontería, eso se campaña, queda. que no pasa nada. Claro, pero Así Javier, es. hay que sacar a Danilo de eso. Danilo ha sido coherente en eso. En eso hay que estar Danilo claro. se comprometió No, también. Danilo ha apoyado las causales. Él la ha apoyado, Javier. Y él lo devolvió precisamente porque no estaban incluidas. Precisamente, ¿y qué fue lo que yo dije? Él ha sido coherente en eso, Danilo. Vamos arriba para que ahí hay tú que sacarle. continúes. Vamos arriba para que tú continúes, vamos a comerciales, para que puedan entonces seguir detallando el tema, porque esto es un tema interesante. Es ahora el momento de apoyar. Oye, tenemos 25 años con el guardado. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, el hecho es que, como quiera que sea, todo lo que ha pasado se ha dejado dominar de los grupos de presión. Claro. Todos los presidentes, tanto del Congreso, en el Senado, de la Cámara de Diputados, y los propios presidentes, que son los que finalmente aprueban. Tú tienes un ejemplo más claro. Cuando todo el mundo se montó en la famosa ley del 4%, todos fueron a un sitio a firmar un acuerdo de que sí, de que lo iban a aprobar. Y esa ley era del 96, señores. ¿Y cuándo realmente se comenzó a cumplir? ¿Cuántos gobiernos pasaron desde que se aprobó la ley del 4%? Que no se cumplía, incluyendo la del 2000-2004. No se cumplió. Entonces, a partir del 12 fue que se cumplió la ley
4%. Y me acuerdo perfectamente que nosotros decíamos aquí, en el programa, que esa ley iba a traer problemas. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos que generaba y que no se iba a hacer. 12 años, 20 años después, que ha habido cambios. Yo recuerdo que nosotros estábamos en el canal 24. 24. Cuando decíamos que, y recuerdo muy bien que en ese momento el presidente Leonel Fernández se oponía a dar entregar tantos recursos, no por la educación, sino por el manejo de los recursos. Y que esos recursos iban a estar destinados a salarios y otros fines que iba a ser el desarrollo educativo. Y nosotros decíamos, estamos de acuerdo. Pero es un barril sin fondo. Y lo dijimos en aquel momento, hace 20 años. Sin embargo, hoy día se está viendo que ese 4% no ha servido para el desarrollo del sistema educativo dominicano. Ha servido para que los grupos de gremios estén siempre atrás de lo que serían aumentos salariales. Y todo el mundo está de eso. Y otras cosas más. Entonces, eso no ha sido el resultado. Ahora, cuando se aplique bien que esos fondos van al sistema educativo para el desarrollo de la educación de los dominicanos, entonces yo estaría de acuerdo de que se siga llevando, no a 4, no, a 0 a 8, que sería el estándar que debe tener como los países desarrollados, pero que sea para la educación, no que sea para salarios y otras cosas. Y para remodelar, mira, despachos de ministros. Mira, lo que pasa es que eso es una propaganda que en la realidad fue totalmente diferente. Ahí no hubo esas cosas que se anunciaban y que se decían, de que para remodelar, que eso que usted dice, que despacho al ministro, de que había de que un ascensor, de que para subir, de que el vehículo del ministro, el despacho, eso son sofismas, eso es gallareta que la gente siempre vive hablando sin investigar. ¿Y cómo era que se llamaban los textos? Eso es otra cosa también. Otra cosa, pero también del 4%. Eso es otro disparate también. Los textos integrados, el que conoce del sistema educativo, eso era muy bueno. Pero la forma en que se hizo no fue la correcta, que afectó a intereses poderosos y eso entonces hizo que... Pero fue del 4%. Pero ¿de dónde iba a salir? ¿De dónde? ¿De dónde? Eso no tiene que ver. Entonces, lo que hablábamos inicialmente con relación al Código Penal, el Código Penal es muy diferente a lo que es un clamor para el 4% para la educación, porque todo el mundo sabe cómo se vivía aquí el sistema educativo. Sin embargo, eso que dicen ustedes muy bien, que lo recordamos, que Leonel se oponía a eso, yo en eso estoy de acuerdo en parte, pero en otras no. Leonel duró 12 años gobernando y no es posible que en esos 12 años se pudiera, porque esa ley es del 97 y fue Leonel en la gestión de Leonel, en el 97 fue que se promulgó esa ley general de educación y ahí es 96. Que se estipula 97, la 66-97, en abril de 1997. Y no es posible que en esa ley que se estipuló el 4%, que era de manera gradual y progresiva y que se iba a empezar con un 4%, que debía de ser más al día de hoy si no hubiésemos llevado de eso. Entonces, Leonel de buenas a primeras viene y me dice que eso no se puede aplicar el 4% porque hay que planificar primero en qué se va a invertir. Y no los 12 años que gobernó no le dieron tiempo para eso. No, yo sí estoy de acuerdo con que se debió de planificar, eso sí, en qué se iban a utilizar esos recursos. Y hoy vemos, por ejemplo, que la ley 66-97 se refiere a la educación preuniversitaria, el 4%, no a la educación superior. Y hoy vemos que se están funcionando dos ministerios solamente para sangrar el 4% de la educación. Pero no tenemos resuelto el problema de la educación todavía. Todavía estamos trabajando para lograr mejoría en el sistema educativo. Y hay muchas debilidades. Hacen falta aulas y hacen falta muchísimas necesidades en los centros educativos. Sin embargo, se han dispersado en los diferentes gobiernos esos beneficios del 4% y no se utilizan realmente para lo que establece la ley. E incluso ahí se han colocado, está utilizando parte del presupuesto del Ministerio de Educación hasta para sectores de salud que no tienen que ver nada con el Ministerio de Educación, pero así no. Entonces, ahí sí hay que trabajar en ese orden para que se pueda sacar los beneficios esperados, para que
esa lucha que el pueblo dominicano libró para el 4% y que finalmente Danilo en el 2012 se lo concedió, deben de tener buenos resultados y no que sectores particulares se beneficien de esos recursos y que el pueblo en sentido general no vea los resultados que es quien realmente debe de verlo. Bueno, mira, cuando se estaba hablando de la fusión de la MESID y el Ministerio de Educación, precisamente era con algunos objetivos de que los recursos que tiene educación, pues también pudieran institucionalmente las dos operar en un solo ministerio. Realmente ha habido mucha oposición, muchos entienden que no debe ser, que cada ministerio tiene una facultad diferente en el concepto de lo que sería la aplicación Eso es así. de la educación. Entonces, ese tema se ha ido diluyendo en todo el sentido. Lo que realmente sí se estaba buscando era que esos fondos, se entendía, que se están dilapidando en otras cosas que no van al sistema educativo como está concebido en lo que sería la aplicación de los recursos. Entonces, yo entiendo que sí, que se necesita, por eso decía, eso y más, pero ojalá el uso que se le pueda aplicar y nosotros tener un sistema educativo que nos sentamos orgullosos de que cuando nosotros tengamos las evaluaciones, tanto de PINSA como de todos lo que sería el sistema educativo nacional, podemos decir que tenemos profesores preparados a través de ese dinero que hicieron cursos, conferencias, maestría, que les sirva también hasta como préstamo si es necesario, pero que también puedan resarcir esa deuda, pero a través de un sistema de financiamiento que se le puedan dar a los profesores para que puedan capacitarse y llevar una educación que esté a tono con lo que sería el sistema educativo internacional, que podamos ser competitivos. Que cuando un estudiante de una escuela pública salga ya del sistema educativo, pues pueda competir con aquellos que tienen, que son competidores naturales, los de los colegios privados, que le llevan millas. ¿Y por qué le llevan millas? Bueno, porque tienen un sistema estable, tienen instrumentos más modernos, más actualizados, tecnología más aplicada con la vanguardia del desarrollo. Entonces, cuando van a buscar empleos, ¿cuáles son los currículos que se ven? Se ven los currículos donde el que tiene mayor preparación, el que tiene mayores condiciones, pues se le da la oportunidad, que no debería ser así. La oportunidad debe ser para todos. Hay muchos que sí decollan de manera particular, se desarrollan a mano pelada, vamos a llamarle, pero está en el esfuerzo personal, no porque tiene un sistema educativo que lo entrena para eso, sino que de manera personal por los padres o por el mismo estudiante, el esfuerzo que hace, decolla, se prepara, entonces se desarrolla, pero son cuantos. Si tú ves el porcentaje, es muy mínimo, porque es muy particular, pero debe tener un sistema integrado que sea ya sistemáticamente, que estén preparados para eso. Entonces, eso es lo que estamos abogando, que ese dinero realmente se aplique para que el sistema educativo crezca. Es que mira, Tanto para el profesorado sí, como para el estudiantado. es que mira, Flavio. Y para los, espérame un momentico, porque también los empleados necesitan tener Aumento y su tener salario aumento, pero que sea justo, no por grupo de presión, sino porque realmente el sistema lo brinda. Que el que esté en un momento determinado se gane un salario, sea personalmente porque trabaja, porque está preparado, pero no porque está afiliado a grupos depresión. de presión, le toca un salario en la persona sin ningún tipo de rendimiento. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces esos grupos de presión vienen dados realmente y surgen y se mantienen porque no funciona el sistema como tú entiendes y como yo entiendo y comparto plenamente esa idea tuya, de que las cosas funcionen de manera sistemática, que no tengan que surgir esos grupos de presión para que se materialicen eso. El sistema educativo debe descentralizarse, Flavio. No es posible que un conserje que se necesita en Jimaní tenga que venir aquí a la sede central a aprobarlo un ministro de Educación. Debe de descentralizarse y la Contraloría General de la República funcionar. La tecnología hoy, la inteligencia artificial tiene todas las herramientas para que funcione el sistema. Son fallas del sistema. Hemos terminado el programa por la noche de hoy. Mañana estaremos en otra entrega más de su programa en 3 puntos. Buenas noches. Buenas noches.